ha transcurrido y, lo vamos a hacer en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso número 10. Los versos, vamos a leer dos, verso 10 y verso 11 de Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buenos administradores de las cosas de Dios. Ese es el tema en esta mañana. Buenos administradores de las cosas de Dios. La primera palabra que encontramos, o las dos primeras palabras que encontramos en este texto que acabamos de leer, es cada uno. Cada uno. Así es que este tema es para todos. Yo me alegro de ver los niños cómo participan. Oiga, hasta María José, ¿cierto? Hasta María José diciendo, Dios es amor, porque ha sentido de parte de Dios ese amor. Y dice la palabra de Dios, cada uno. Eso no excluye a nadie. Eso es lo bonito del reino de Dios. El reino de Dios es un reino incluyente, es un reino que no divide, sino que al contrario, une e incluye cada uno. Así es que aquí nadie puede sacar excusas y decir, no, esto para mí no es. No, 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 cada uno, cada uno. Y dice la palabra del Señor, cada uno según el don que ha recibido. Entonces, estamos incluidos todos y dice, según el don que ha recibido. Así es que hemos recibido dones. ¿Qué es un don? Es un regalo de parte de Dios, una capacidad, un poder que Dios da a cada uno. Y entonces hay gente que con sus manos es muy hábil. Yo admiro porque yo no soy dibujante, pero admiro cómo hay gente con sus manos, cómo dibujan, cómo pintan con gran facilidad, cómo deslizan sus manos y rápidamente construyen un dibujo, una imagen hermosa. Y así sucesivamente. Dios nos ha dado manos, Dios nos ha dado ojos, Dios nos ha dado oídos, Dios nos ha dado boca, Dios nos ha dado pies, Dios nos ha dado el pensamiento, el cerebro, la capacidad de reflexionar. Bueno, en fin, Dios nos ha dado a cada uno talentos y capacidades. Pero los talentos y las capacidades no son para enterrarlos. No, 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 son para darlos. Yo admiro a Dios. O sea, para mí Dios todos los días me descresta, pero uno ver cómo, por ejemplo, Dios hace la naturaleza para que el hombre, el ser humano, disfrute de ella, ¿verdad? Y entonces como de la nada, va saliendo y va brotando un árbol y después va tomando ese árbol, va tomando del fruto de la tierra, perdón, de la vitamina, de la savia de la tierra, absorbiendo los nutrientes de la tierra para, después sacar unas florecitas y de las florecitas salir un fruto, porque es de las flores que sale el fruto. Y entonces uno se admira, yo me admiro todo ese proceso y cómo el ser humano también podría y puede, tiene la capacidad de ir desarrollando su vida en un proceso de la mano de Dios, dejándose y poniéndose en las manos de Dios, según el don que ha recibido, pero uno se entristece al ver cómo
La naturaleza recibe los nutrientes de la tierra, recibe el agua que cae del cielo. Y eso, todo eso lo transforma, recibe el calorcito del sol y entonces produce la clorofila y todo eso que da el crecimiento. Y todo eso lo junta y lo utiliza para producir fruto. Pero a uno le entristece ver cómo muchas veces los seres humanos tenemos también todas esas capacidades, todos los seres humanos, cada uno, eso, no nos excluyamos, no nos sintamos inferiores, no nos acomplejemos. Cada uno tiene la capacidad de desarrollar, la capacidad de ser cada día mejor, y cómo muchas veces enterramos los talentos, los dejamos morir, no los utilizamos. Ahora bien, viene lo siguiente. Bueno, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y es que ahí es donde está el gran problema del ser humano. La naturaleza no es egoísta, toma y da, recibe y da. Pero los seres humanos en muchas ocasiones somos egoístas. Y entonces queremos ser primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo demás para yo. Queremos siempre ser el primero y recibir y no dar. Pero qué bueno que nosotros entendamos que nosotros recibimos para ministrar, es decir, para dar a los otros, para dar a los otros. La palabra de Dios, hay una palabra que a mí me impacta bastante, dice, el que hurtaba, no hurte más, ¿verdad? Sino que trabaje con sus propias manos, ¿cierto? Con el fin de que tenga y pueda ayudar a otros, ¿verdad? Eso se encuentra, lo podemos ver en Efesios capítulo 4, verso 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, ¿sí? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Ayer tuvimos un bonito mensaje de la palabra del Señor en el culto de los jóvenes. Y a veces pensamos que lo que necesitamos es comida, ¿verdad? O a veces pensamos que lo que necesitamos es esto o aquello, pero en realidad lo que necesitamos es de Dios, porque teniendo a Dios tendremos todo lo demás. Pero hay que, como dice aquí la palabra del Señor, trabaje. Es el que hurtaba, no hurte más, no robe más. Y trabaje, haciendo con sus propias manos lo que es bueno. Porque tristemente hay quienes están esperando que otro trabaje. Esta semana veía yo en las noticias, pude ver pocas noticias esta semana, pero esta semana veía en las noticias como estos personajes que dicen que están haciendo protesta, no estoy hablando ni a favor ni en contra, sino estoy diciendo, hombre, ¿cómo es posible que en medio de estas cosas haya gente que abuse y, y atracaron a dos personas ahí en plenas cámaras, y no, esa gente no les importa nada, atracando, robando. Y quizás son personas inteligentes porque es que Dios nos ha dado capacidades y talentos a todos. Entonces dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. No espere que otro trabaje para usted robarle. No, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, este todavía no es el culto de obra social, pero nosotros tenemos que pensar en el que padece necesidad. Pero también el que padece necesidad tiene que pensar, hombre, yo tengo que salir de esta necesidad. ¿Y cómo salir de la necesidad? Buscando al que suple la necesidad, a Dios. Es que queremos que Dios nos supla la necesidad, pero no queremos seguir a Dios. Y así no es.
Si queremos suplir la necesidad, tenemos que buscar primeramente a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Entonces, lo que Dios nos da es para que lo ministremos a los otros, para que lo demos a los otros, para que podamos suplir la necesidad de los otros. Y dice, para ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo bonito de Dios. Es que todos somos diferentes, ¿sí? Multiforme gracia, o sea, las muchas formas de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es regalo inmerecido. No merecíamos nada, pero Dios nos dio, y gracias a Dios, las muchas formas. Entonces, unos son atléticos, otros somos un poquito sedentarios, bueno, en fin, cada uno es diferente. Cada uno tiene la multiforme gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, unos administran, otros hablan, otros tienen dones diferentes, ¿verdad? Entonces, somos administradores de lo que Dios nos ha dado o de lo que Dios nos ha prestado, porque realmente todo lo que somos y todo lo que tenemos es prestado de parte de Dios. De hecho, desnudos vinimos a este mundo y ciertamente sin nada o nada vamos a poder sacar de esta tierra. El día que muramos, no nos podemos llevar nada, ¿sí? Entonces, todo lo que somos y tenemos es por la misericordia de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros administremos. Entonces, tenemos que ser conscientes. La primera cosa es que debemos ser conscientes de que somos administradores, ¿sí? Administradores. ¿Qué significa la palabra administrador? Hombre, aquel que usa los recursos, ¿cierto? Aquel que usa los recursos. Administradores. Pero Dios está esperando de nosotros no solamente que seamos administradores, sino buenos administradores. Dios está esperando de nosotros que seamos buenos administradores y administradores de lo que Dios nos ha dado, de la multiforme gracia de Dios. Y entonces viene y aclara algunas cositas. Entonces dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, nosotros no hablamos. Por eso yo insisto mucho en esto, mis amados hermanos. Hay quienes tratan de inventar evangelios. El evangelio no hay que inventarlo, el evangelio está inventado, el evangelio es Dios. Entonces lo que tenemos que hacer no es inventar palabras ni inventarnos historias, no. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así es que nosotros hablamos es conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, de lo que hemos recibido del poder de Dios, de eso damos. De lo que Dios nos ha dado, de eso damos. Para que en todo, y esa es la otra cosa que debemos ser muy conscientes, y es que para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Para que en todo. O sea, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros procuramos, lo que nosotros queremos es glorificar a Dios por medio de nuestras obras. Porque cuando uno da a un necesitado, entonces Dios es glorificado. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y dice, porque a Jesucristo, que nosotros sabemos que es Dios manifestado en carne, dice, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A él pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Nosotros no tenemos por qué intentar llevarnos gloria, porque la gloria del hombre es una gloria efímera. ¿Cuántos que han tenido gloria en este mundo se han muerto y de pronto usted 15, 20, 30 años después pregunta a un joven, le pregunta a usted, cuénteme qué sabe de tal o cual personaje? No sabe. Pero qué bueno
saber que hay uno que, a pesar de que han pasado los tiempos, sigue siendo nuestro gran Dios y Salvador. Se llama Jesucristo. A Él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, si nosotros fuéramos propietarios de un negocio, estamos completamente de acuerdo que si nosotros fuéramos propietarios de un negocio, escogeríamos a las personas más calificadas, ¿cierto? Para que laboraran en él, ¿verdad? Escogeríamos a las personas más calificadas. Pero yo quiero decirte lo hermoso, lo precioso, lo grandioso de este Dios que yo predico es que tenemos a un Dios tan bueno que aunque humanamente nosotros no calificábamos, no merecíamos, nos escogió y lo hizo cuando ni siquiera, quizás ni siquiera nosotros mismos creíamos en nosotros mismos. Nos escogió cuando nadie creía en nosotros. Él sí creyó. Y yo quiero decirte en esta mañana, a cada uno, a cada uno, a cada uno, amado hermano y amigo, crea que Dios sí lo ama a usted, crea que Dios sí lo tuvo en cuenta a usted, crea que Dios sí le ha dado a usted dones y talentos, no se siente inferior, no se siente acomplejado. Dios le ha dado talentos, pero no para que los entierre o para que los enterremos, sino para que los ministremos a otros, para que ayudemos a otros. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 25 en adelante, dice la palabra del Señor, porque lo insensato de Dios, lo que de pronto no tiene sentido para la mente humana, lo insensato, lo que no tiene sentido, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O en otras palabras, Dios es sabiduría, Dios es lo más alto, lo más sublime, y lo que aparentemente frente al ser humano es algo insensato, es mucho más sabio que cualquiera de cualquier hombre. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Porque es que nosotros no estamos hablando de uno cualquiera, estamos hablando del gran Dios todopoderoso, el alfa y la omega, el rey de reyes, el señor de señores, el todopoderoso. Entonces, lo sabio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Qué es vocación? Vocación es a lo que uno se dedica, a lo que uno se dedica, a lo que uno le dedica el tiempo. Y bueno, entre otras cosas, que le dedica el tiempo, pero con deseo, con ganas, con gusto, ¿cierto? Por ejemplo, hay gente que le gusta sentarse en un carro e ir y hacer carreras, llevar a una persona de un lado al otro todo el día, a pesar de que haya sol, a pesar de que haya lluvia, a pesar de que haya congestión, que haya mucho tráfico vehicular. Hay gente que le gusta subirse a un carro y transportar personas en ese carro, ¿cierto? Y de pronto habrá gente que no le gusta para nada eso. Bueno, pero es porque la vocación, el gusto, el deseo y el tiempo se lo dedica a esa labor, ¿cierto? A esa vocación, a ese gusto, a ese trabajo que le gusta. Pues nuestra vocación es ser cristianos, es decir, alabar y glorificar a Dios. Y podemos glorificar y alabar a Dios en todas nuestras áreas de nuestra vida, ¿verdad? En el trabajo, en el estudio, en todo. Cuando comemos, cuando dormimos, todo, las 24 horas del día, nosotros podemos alabar y glorificar a Dios. Entonces dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, según la carne. No sois muchos, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Escuchen bien, de lo necio del mundo, de lo necio. ¿Qué es lo necio? No, ahí no dice de los que de pronto estudiaron o no estudiaron, ahí no habla de estudio, habla de lo necio, dice, de lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué es lo necio? Es independientemente si estudió o no estudió, aquellas personas que rechazan las cosas de Dios, que son rebeldes. De lo necio del mundo escogió Dios. De allá nos escogió nosotros, de lo que rechazábamos a Dios, de los que no queríamos nada de Dios. De eso escogió Dios, dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque nuestra fortaleza no es nuestra fortaleza es Dios, porque Él es el Todopoderoso. Por eso decía de que lo débil de Dios es más fuerte que cualquier poder del hombre. Y por eso nosotros, aunque somos débiles, nuestra fortaleza proviene de Dios. Y dice, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y yo insisto mucho en esto. No éramos, pero ahora somos. Así es que somos diferentes. Ya, éramos necios, éramos débiles, pero ahora nuestra fortaleza es Dios. Ahora nuestra sabiduría es Dios. Y por eso nosotros tenemos que actuar de una manera diferente a lo que éramos antes. Nosotros éramos otra cosa diferente, pero ahora hemos mejorado y hay que seguir mejorando. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Mire todo el proceso de cambio que hay en la vida del ser humano cuando entrega su vida a Jesucristo. Dice que hay sabiduría, dice que hay justificación, es decir, éramos declarados a pena de muerte, pero Dios nos justificó. No teníamos perdón, pero Dios nos perdonó. Dios nos justificó. Santificación. No éramos santos, pero Dios nos ha cubierto con su presencia para que seamos santos. Redención, lo que veíamos el jueves. Nos pagó un precio por nosotros, un precio que nadie podía pagar, y Él lo pagó por nosotros, nos rescató. No solamente que nos creó, sino que nos redimió. O sea, es que estamos más endeudados con Él, estamos endeudados con Dios, porque no solamente que nos creó, sino que nos redimió, pagó por nosotros. Por eso debemos vivir agradecidos con Dios, porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en Dios, gloríese en el Señor, gloríese. No, nosotros, nuestra gloria no es nuestra. No, gloríese en el Señor. Pero entonces, ¿qué debe haber? Debe haber un cambio, una transformación. Hombre, si Dios me da sabiduría, yo tengo que saber utilizar esa sabiduría. ¿Para qué? Para utilizarla para bien. Si Dios me justifica, debo utilizar esa justificación para bien. Si Dios me santifica, debo ser una persona diferente. Debe haber un cambio, una transformación completa, un paso de tinieblas a luz, un paso de muerte a vida, en el nombre del Señor Jesucristo. En el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 27, dice la palabra del Señor: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, muchos, erráis. O sea, muchos de vosotros estáis equivocados. Porque nosotros sí estábamos muertos en delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Por eso nosotros ahora tenemos que verdaderamente tener una transformación en nuestra vida, ser diferentes totalmente. Yo soy un completo convencido que el problema del ser humano
no es la ignorancia. Eso es, yo soy convencido de eso. El problema del ser humano no es la ignorancia, aunque muchas veces pues el ser humano quiere como esconderse ahí y decir, no, es que yo no sabía. Eh, es verdad que todos nacimos completamente ignorantes. Eso es verdad. No sabíamos nada. No sabíamos leer ni escribir. Pero esta semana me alegré cuando vi a Matías ya leyendo. Y no solamente mi mamá me mima o mi mamá me ama. No, ya está leyendo. Así es que ya casi lo pongo a leer la Biblia también. Pero yo soy un completo convencido de que el problema del ser humano no es la ignorancia, porque la ignorancia puede ser superada. Nacimos sin saber nada, pero hemos aprendido muchas cosas. Así es que el problema no es la ignorancia, el problema es no querer salir de ella. Por eso no podemos perder la oportunidad de aprender. Muchos saben leer, pero no les gusta leer. Por eso yo insisto en esto, debemos aprovechar los dones que Dios nos da, la gracia, el regalo inmerecido que Dios nos da, no perder las oportunidades, no desaprovechar las capacidades que Dios nos ha dado. Y una de las capacidades que Dios nos ha dado es de leer. Y el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 29, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea que uno de los problemas del ser humano es desconocer, ignorar las escrituras y desconocer el poder que hay en Dios. Hermano, esto del poder de Dios es algo grande, hermano. No solamente es decir, hay poder en el nombre de Jesucristo, es que hay poder de verdad en el nombre de Jesús, de verdad. No solamente es un amuleto, eso no es un amuleto, no es una frase que hay que decirla porque, no, por invocar. No. Es porque en el nombre de Jesús hay poder, hermano. Pero eso lo tenemos que estar, o sea, no ignorar la escritura y no ignorar el poder de Dios. ¿Y cómo no ignoramos la escritura? Leyéndola, escuchándola. Pero muchas veces erramos, nos equivocamos, desconociendo, ignorando las escrituras, ignorando el poder de Dios. Y por eso vienen los temores, por eso viene el susto, el miedo, en fin, porque desconocemos el poder de Dios. Pero cuando uno conoce el poder de Dios, hermano, vamos para adelante en el nombre de Jesucristo. Dios está con nosotros, sin ser irreverentes y sin abusar del poder de Dios, pero Dios es bueno. ¿Qué significa la palabra errar? La palabra errar significa salirse del camino, perder la dirección. Por eso, si nosotros ignoramos las escrituras, nos vamos a salir del camino, vamos a perder la dirección, vamos a perder el control. Nosotros tenemos que aprender a combinar el conocimiento de las escrituras y el poder de Dios. Cuando uno conoce las escrituras y conoce el poder de Dios, hermano, eso es una combinación, eso es dinamita. Pero si no lo hacemos, tenga la plena seguridad de que estaremos camino a un rotundo fracaso, a fracasar. Por eso necesitamos la unción de Dios, es decir, no solamente ser elegidos, es que Dios quiere elegir a todo el mundo, pero no solamente es ser elegido, sino también investidos del poder de Dios. Y de esa manera, con el conocimiento de la palabra y con el poder de Dios, hermano, vamos a poder cumplir cualquier propósito que Dios tiene para nosotros y con nosotros. Muchos piensan que eso es algo difícil, pero en realidad solo depende de creerle a Dios. Fe siempre. Ahí está el tema. Fe siempre. Creerle a Dios. El Señor tuvo que decirle a Marta, 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 no te he dicho que si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Ah, no, cuando uno cree, y para uno creer tiene que aprender, conocer la escritura y el poder de Dios, hermano, va a ver la gloria de Dios, el poder de Dios en la vida de uno.
porque el que actúa, el que obra es el poder de Dios, sin agüeros, sin misticismo. Por eso tenemos que concluir que en realidad todo lo que somos y lo que hacemos es por la misericordia de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, verso 10, Pablo le tuvo que decir a los corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, porque los corintios entonces estaban bueno, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo, que yo soy de este, que yo soy de aquel. Y otros hasta decían, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo tuvo que decir, vea, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. No, no es uno. Es la gracia de Dios conmigo, dijo Pablo. Y en esta mañana yo también me uno a esas palabras. No es uno, es la gracia de Dios con uno, es el poder de Dios en la vida de uno. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, es el poder de Dios. Por eso lo que tenemos que hacer es unir, combinar el conocimiento de la palabra y el conocimiento del poder de Dios, hermano. Y vamos a lograr grandes cosas en nuestras vidas y ayudar a las vidas de mucha gente que está necesitando este poder maravilloso. En Jueces capítulo 7, verso 2, dice, y Jehová dijo a Gedeón, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Oiga, eran como 32,000, como 32,000. Y el Señor le tiene que decir, venga, Gedeón, venga, usted va a ir a una pelea contra 150 y pico de mil, que era el pueblo de Madián. Ustedes van a tener que ir a pelear por allá y van a tener que ir, pero usted tiene, vea, va a tener que ir como a 152,000, ¿cierto? Y ustedes son 32,000 soldados. Y van a tener que ir a enfrentar gente de guerra, gente queriendo pelear, gente que quiere enfrentarse a ustedes. Y ese ejército son 135,000. O sea, inicialmente eran 32,000 el ejército de Gedeón. Y entonces Dios le tiene que decir Dios le dice a Gedeón, Gedeón, vea, ustedes son 32,000 y van a ir a enfrentar a 135,000. O sea que cada uno de ustedes tendrá que enfrentar un poquitico más de 4 soldados. Uno, enfrentar a 4 soldados. Y entonces Dios le dice, mucha gente, 32,000 para enfrentar 135,000, muchos, muchos. Y eso parece una cosa ilógica, es cierto, lo insensato de Dios. ¿Cómo así, Señor? Si a cada uno nos toca enfrentarnos a 4, no vamos a ser capaces. Pero el Señor le dice, no, mucha gente, mucha gente. Y entonces, eso no era fácil, no era fácil, ¿sí? 32,000 frente a 135,000. Para cada uno tenía que enfrentar 4. Eso no era fácil. Y el Señor le dice a Gedeón, oiga, hay mucha gente. Y cuando Dios le dice a Gedeón, le dice, vea, dígale a los que se quieran devolver, que se devuelvan. Es que usted tiene a esos 32,000, es mucha gente. Los que se quieran devolver, que se devuelvan. Y era tan difícil la tarea de enfrentar a ese pueblo enemigo, que se devolvieron 10,000, oiga, entonces ya no quedaron 32,000, sino 22,000. Se devolvieron 10,000 de miedo, porque es que eso no era fácil. Había que enfrentar un pueblo que era superior en guerra, superior en número, superior en todo. Y se devolvieron 10,000, no, yo me voy para mi casa, voy para donde mi familia, en fin. Y quedan 22,000. Y el Señor vuelve y le dice a Gedeón, 22,000, mucha gente. Eso es mucha gente. Y entonces el Señor le dice, les coloca una forma de volver a seleccionar. Y después de esa selección, ¿sabe cuántos quedaron? De 32,000, ¿sabe cuántos quedaron? 300 soldaditos.
O sea que ahora ya no les iba a tocar de a 4 por persona, sino que les iba a tocar enfrentar por cada persona 450 soldados madianitas. Pero lo insensato de Dios es más sabio que lo de cualquier hombre. Quizás nosotros en cabeza de Gedeón hubiéramos dicho, no señor, así sí, no, nosotros no somos capaces. Pero vea, fue tal la confianza en Dios de Gedeón y de esos 300 soldaditos que fueron y derrotaron a los 135 madianitas, porque ellos sabían que no era nuestro el poder, que no era de ellos el poder, que el poder es de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, nosotros tenemos que ser iguales, saber y tener claro que hasta aquí hemos llegado por la gracia y el poder de Dios, que necesitamos el poder de Dios, que no lo podemos ignorar. Ignoráis cuando desconocéis la palabra y el poder de Dios, que no son nuestras fuerzas, que son las fuerzas de Dios, que no es nuestro poder, que es el poder de Dios, que todo se lo debemos a Él, que si queremos crecer espiritualmente no podemos luchar carnalmente, confiando solamente en nuestras propias fuerzas. Hay quienes confían en sus propias fuerzas. Y cuando uno confía en sus propias fuerzas, está derrotado, camino a la derrota. El poder no es nuestro, el poder es de Dios. Y el poder de Dios es lo único que puede garantizar que podamos hacer la voluntad de Dios y salir en victoria. Y entonces nos toca saber, conocer, entender y recibir el poder de Dios. Pero también nos toca saber que hay que administrar bien ese poder de Dios, conservarlo. Una de las cosas que demandan la administración es ¿para qué se ponen los administradores en una empresa? Para que conserve, para que aumente el patrimonio, no para que lo acabe, no. Entonces, se colocan administradores para que cuiden el patrimonio. Entonces, el poder de Dios hay que saberlo administrar, hay que saberlo conservar, hay que no perderlo. Por eso yo quiero decirte, nacer no es difícil. Eso, gente nace por millones todos los días. Nacer no es difícil. Lo difícil es crecer y hacerlo de una manera adecuada, de una manera correcta. Igual es en el conocimiento, igual es en el aprendizaje. Hay que aprender a administrar el poder de Dios de tal manera que nos sirva para, no solamente para puntualmente de pronto enfrentar una dificultad, sino para crecer espiritualmente siempre. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente todos los días, hasta que muramos. Entonces, como cristianos debemos ser buenos administradores, no solo de las cosas materiales, también de las espirituales. En primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 4, versos 1 y 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Nosotros somos servidores de Cristo, servidores de Dios. O sea, el mundo tiene que saber que hay cristianos a través de nosotros. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Servidores. No habladores, habladores no. Servidores, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, administradores, es decir, de los que administran lo que hay. Y dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere, se pide, se demanda, se necesita de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, de la manera como administremos nuestras vidas, será lo que Dios nos da, ¿sí? La palabra de Dios dice que al que más se le da, más se le pide y más se le exige, ¿cierto? Pero al que dice que Dios da según las fuerzas de cada uno. Así es que a más fuerza, a más capacidad, bueno, Dios da más. Entonces, dependiendo de cómo administremos nuestras vidas, será lo que Dios nos da. Dios espera de nosotros que seamos buenos administradores. Pero la bendición de Dios no es solo para nuestro provecho, solamente para nosotros, ¿cierto? Ya lo he insistido.
La bendición de Dios es para que podamos ayudar a otros. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Es que el que da es porque ha recibido más de lo que necesita. Así es que, qué bueno, eso es bienaventurado. Hay gente que se acostumbra a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y se vuelven es mendigos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No he visto. Así es que más bienaventurado es dar que recibir. Es bienaventurado dar antes que recibir. Porque cuando uno da es porque tiene y ha recibido más de lo que necesita. Gloria a Dios. En fin, para llegar a ser buenos administradores debemos comenzar por aprender a administrar nuestras propias vidas. O sea, para poder yo administrar a otros, tengo que administrar mi propia vida, aprender a administrar mi propia vida. Porque ¿cómo voy a poder administrar y ministrar y dar a otros si ni siquiera soy capaz de ministrarme a mí mismo? ¿Sí? Entonces, muchos anhelan administrar a otros, pero ni siquiera saben administrarse a sí mismos. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es administrar nuestra propia vida. Si no somos capaces de administrar lo terrenal, tengamos seguridad de que no seremos capaces de alcanzar lo celestial. Por eso en San Juan capítulo 3, verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Por eso a veces Dios le pone a uno, digámoslo así, como las cosas materiales, a ver si las administra. Si no somos capaces de administrar lo terrenal, ¿será que somos capaces de administrar lo celestial? Yo sé que Dios quiere glorificarse por medio de buenos administradores. Yo sé que Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores y que por medio de esos buenos administradores Dios sea glorificado en el mundo entero. Así es que la invitación en esta mañana es a que seamos buenos administradores, a que aprendamos a ser buenos administradores tanto en lo terrenal como para prepararnos para la vida eterna. Así es que démosle gracias a Dios por su poder. No lo desaprovechemos. Usémoslo para nuestro propio bien. Usémoslo para el bienestar de los que Dios ha colocado a nuestro alrededor, de los que Dios ha colocado en nuestra cercanía, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros vecinos. En segunda a los Corintios capítulo 4, verso 1 en adelante, y este texto, este pasaje, es el final de esta enseñanza. Dice segunda a los Corintios capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Mano, nosotros tenemos lo que tenemos por la misericordia de Dios. Entonces, según la misericordia que hemos recibido, gracias a Dios. Porque le digo, mucha gente quisiera tener lo que nosotros tenemos, pero a veces tenemos lo que tenemos y otros lo anhelarían tener y nosotros lo desaprovechamos. Entonces, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido de Dios, no desmayemos. Es verdad que hay circunstancias que quieren hacernos desmayar, que nos quieren hacer desanimar, que hay circunstancias que de pronto decimos, no, es que, pero no desmayemos. Que aunque nuestras fuerzas estén acabando, tomemos fuerza del poder de Dios. Antes bien, renunciemos a lo oculto, renunciemos a lo vergonzoso, no andemos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, no modifiquemos la palabra de Dios, no la cambiemos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Encomendemos nuestra vida en las manos de Dios. Pongámonos delante de Dios. Y dice el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo no es un ser más. Cristo es la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Y para muchos eso está encubierto. Para muchos eso no lo creen, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento a los incrédulos, a los que no quieren creer en Jesús, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque el evangelio de la gloria de Cristo, ¿sabe cuál es el evangelio de la gloria de Cristo? Es que Dios, viendo la situación del ser humano condenado a pena de muerte, se hizo hombre porque no había otro que pagara ese precio tan alto que había que pagar. Se hizo hombre y pagó en la cruz del Calvario con su muerte para el perdón de los pecados del ser humano que crea en el único y suficiente Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Hay que creerle al Señor Jesucristo. Pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo Jesús es la imagen de Dios. Y termino diciéndoles, no nos predicamos a nosotros mismos. No, aquí no nos llevamos la gloria ni buscamos la gloria personal. Predicamos a Jesucristo como Señor. Predicamos a Jesucristo como el único y verdadero Dios. Y nosotros, eso sí, tenemos un puesto importante. Somos siervos, siervos de Dios, siervos de Jesucristo, por amor de Jesús, porque no éramos nada. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en el lodo cenagoso, en un hoyo profundo donde nadie nos podía sacar y no pudimos salir sino hasta que llegó la mano poderosa de Jesucristo en nuestra vida. Y hoy podemos decir gloria al Señor Jesucristo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Jesús. Mis amados hermanos, somos administradores de Dios. Dios nos ha dado dones, talentos de su gracia, de su misericordia, para que no solamente crezcamos nosotros espiritualmente, sino que también ayudemos a otros a crecer. Dios me les bendiga y voy a invitar a la hermana Margarita que termine en oración.